Buenas tardes, mi nombre es Dolfus Morales, soy estudiante de último semestre de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Inca de Colombia. El día de hoy he tomado este espacio para hablar un poco, o dar mis conceptos, mi forma de ver en la época del Renacimiento, una época bastante interesante, una época muy productiva, que yo creo que este es el momento que deberíamos tener otro renacer, como sucedió en esa época del Renacimiento. Pues es el renacer del Imperio Romano. De ahí arranca como todo el tema. El Renacimiento como tal tiene como una base del Imperio Bizantino. ¿Por qué lo digo? O es mi forma de verlo. Como todos entendemos, pues lo vimos en una clase, el Imperio Bizantino se dividió en dos, oriental y occidental, en el cual el oriental se desarrolló más en la parte de Constantinopla, que era la ciudad de alrededor. Es una ciudad muy desarrollada, muy culta, muy interesante para las artes, las letras, la pintura, la arqueología, la medicina. Tuvo un desarrollo bastante interesante porque había eruditos y personas muy cultas donde aportaban, y había como esa libertad con respecto al conocimiento. La parte del Imperio Occidental fue como cubierta o tapada por todo el tema de los pueblos germanos, los pueblos nórdicos, que esa parte eran conocidos como los pueblos bárbaros. Y entró la edad medieval, que de una u otra manera pues es la oscura que llaman, porque se detuvo todo por temas de religión. Entonces ahí nadie podía opinar, decir. Entonces está todo el tema de la Inquisición, está todo el tema de la persecución, de obligar al cristianismo, de todo este tema que realmente no aportó nada para la evolución del conocimiento de la humanidad. Que estos pueblos bárbaros, que lo decían en la parte oriental, en el cristianismo oriental, en el cristianismo ortodoxo, ellos comenzaron con el tema de las cruzadas. En la cuarta cruzada, este pueblo trató de, lo que hicieron los señores de las cruzadas fue retomar Constantinopla. Constantinopla era una ciudad más o menos de 500.000 personas, que para su época era una ciudad muy grande. Es como decir ahorita una ciudad como Inglaterra o como Nueva York, una ciudad bastante grande. Y pues tenía muy buenas cosas. Entonces estos pueblos eran muy agresivos, y ellos todos eran como centralizados en el tema de la guerra. Tomaron Constantinopla, ingresaron allí, hubieron saqueos, violaciones, mataron mucha gente, y las personas que tenían como la posibilidad, o los que se lograron escapar de esta toma, migraron hacia la parte de Italia, hacia la parte de Florencia, hacia la parte de Venecia, hacia la parte de, de Milán, de Roma, y allí hubo una evolución bastante interesante, que es que ellos fueron apoyados por la burguesía de esas regiones. No era un país como lo es Italia ahorita. Eran regiones, y esas regiones estaban en conflicto de guerra, o sea, ellos permanecían en guerra. Estas personas eran personas, los que llegaron eran personas muy cultas, personas que tenían mucho conocimiento, y comenzaron a hacer evolucionar ese conocimiento en esa zona, o sea, todo lo que es Europa. Ahí arranca el Renacimiento, que es el renacer del Imperio Romano. ¿De qué hizo comenzar a evolucionar, y cómo fue como los primeros pasos? Que lo primero que yo veo en esta época que se generó, el gran cambio, fue el tema de la imprenta. La imprenta, al arrancar, ¿qué hizo? Todo que era el conocimiento, ya no era el conocimiento de unos pocos,
sino este conocimiento fue un conocimiento a nivel general. Al tener un conocimiento a nivel general comenzó todo el mundo a pensar. Cuando uno tiene conocimiento, pues uno puede compartir, debatir, y comienzan esas formas de pensar y de evolucionar. Ya no se queda con una verdad absoluta como lo que sucedía en la antigua o en la medioevo, que era la verdad de la iglesia. Pare de contar, o sea, la verdad la tenía la iglesia y ya. Todo lo que no era explicado por medio de la religión era un tema de satanismo, un tema que era castigado. Entonces acá, al tener ya comenzó el tema de la imprenta a tener, entonces yo creo que lo primero que pensaron en su época cuando comenzaron a discutir, pues mi forma de pensar, que yo creo que debe ser decir, venga, en la Biblia dice que fuimos creados a obra y semejanza de Dios. Entonces, claro, uno escucha eso y dice, venga, nosotros, no es solamente Dios, sino nosotros también tenemos como una importancia en el mundo. Entonces comienza la parte del humanismo, de que el ser humano era importante, era un nivel alto. Entonces ahí comienza ya el desarrollo como de todo el pensamiento de generar nuevas ideas, nuevas cosas. Entonces ya se quita ese tapujo de no ser libres con el pensamiento, que ese es el gran cambio que hay. Ya somos libres en formas de pensar, de expresar, que es lo que sucede en el Renacimiento. Antiguamente las personas, los artistas, los poetas, los arquitectos, los pintores eran anónimos. Por lo mismo, porque lo importante era todo el tema de la iglesia, el tema de Jesucristo, y para contar, acá no. Entonces ya que comenzamos a ver la parte de los pintores, sale un Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Brunelleschi, donde ellos comienzan a aportar ideas tanto en arquitectura como en pintura, como en filosofía, y comienza una evolución de de toda la sociedad. Estos personajes son muy importantes en toda la cultura de Italia y pues de Europa. Entonces ellos ya comenzaron como a hacer los vedettes o las grandes personas de la sociedad. Es tan así que Da Vinci es conocido como una de las primeras personas que se declaró gay, y lo vivían como tal y lo respetaban como tal, porque era una persona que aportaba demasiado, o sea, una persona muy inteligente, no solamente en el tema de la pintura, porque el tema de la pintura lo utilizaba para poder como soportar, por dar gusto para que lo patrocinaran, pero él realmente lo que le importaba era ser inventor. Entonces era lo que él le fascinaba. O sea, él pintaba como por cumplir con las familias burguesas que lo patrocinaban, pero él realmente lo que más le gustaba era el tema de ser inventor. Y era tan bueno que le aceptaron que era gay, y él fue la primera persona abierta que lo dijo ante la sociedad, y no sucedió nada. O sea, pues era un tema en su época que le podía causar la muerte, y no sucedió así. Después de este personaje lo interesante es que trabajó hasta los 89 años y fue una persona muy activa socialmente. Y pues una de las cosas es la simbología que hay en la última cena, la forma como están las manos, como está todo organizado, y él ahí como que critica de una forma indirecta a la iglesia y todo lo que estaba sucediendo. Después de este señor, o bueno, junto con él, para mí este señor como que le labró la tierra a todo lo que hizo Miguel Ángel, porque Miguel Ángel fue una persona que evolucionó tanto en el tema de la pintura, que fue una de las personas que pintó la Capilla Sistina. La Capilla Sistina son 502 metros cuadrados, si no estoy mal. Es una pintura que se hizo, si no estoy mal, del año 1498 a 1502 o 1503, no me acuerdo bien en este momento. Fueron 4 o 5 años que duraron
pintando hacia arriba, o sea, se pintaba el techo. 4 años pintando así, fue una pintura, o es una pintura muy impactante. Y esta capilla tiene una energía muy bonita, es un sitio muy chévere, un sitio que uno entra y es impactante, donde arranca la parte de la creación, que son los dos deditos que está el Dios y el humano, y arranca por ese lado, y arranca con todo el tema del Antiguo Testamento, de la creación, y terminamos con todo el tema de Jesucristo, de la ascensión, de todo el tema de que pasa por el tema del inframundo, el tema del infierno, o sea, está toda la Biblia pintada en esta capilla. Esta pintura tiene algo adicional que lo aceptó un papa, porque este papa patrocinaba a Miguel Ángel, que le dejó pintar desnudos. En esa época los desnudos eran prohibidos, era un tema bastante fuerte para la sociedad, y Miguel Ángel era tan bueno, él era escultor y pintor. Él fue el que hizo el David de Miguel Ángel, que es una escultura más o menos de 5 metros. Hizo a Zeus, o sea, lo que el señor hacía era una cosa de loco, es una cuestión que estamos en el 2021 y no ha nacido una persona de ese nivel. Este papa pues le dejó hacer esta parte de las pinturas de desnudos. Después, con el tiempo, cuando cambió el papa, y el papa que vino posterior al que patrocinó a Miguel Ángel, Miguel Ángel ya no estaba. Hay dos anécdotas. En la parte de la Capilla Sixtina, cuando uno ingresa a la parte derecha, hay como un hueco, una parte que le hace falta. Resulta que en una de las tomas de las guerras en Roma, dispararon un cañón, y este cañón, esta bola cayó en esa parte. Y pues desde esa época, pues creo que eso fue como en el siglo XVIII, XIX, algo así, o XVII. No ha sido reconstruida, porque no hay un Miguel Ángel que haga ese trabajo nuevamente. Y la otra parte es que uno de los papas contrató otro pintor para hacer los taparrabos de todas las pinturas que hizo Miguel Ángel, porque para el papa eso no estaba bien. Entonces contrató un pintor para que hiciera los taparrabos de todas las imágenes que había hecho Miguel Ángel. Para ese señor pues lo conocían como el pintor taparrabos de la época, o sea, el nivel de que tenía Miguel Ángel, nomás en ese detalle. Otra parte que sucede en esta época es la época que salió es la parte de la peste negra, que mató la quinta parte de la población de Europa. Entonces eso también genera un cambio y un impacto en la sociedad, tanto económico como social, y ahí entra el tema de la medicina. Entonces ya comenzaron como a haber investigaciones, el por qué, de dónde salía, cómo era la cuestión, porque todo, pues como lo tenemos en la época del medievo, todo tenía una explicación religiosa, acá no tiene una explicación científica. Entonces ahí ya comienza el tema de la investigación, el tema ya de desarrollar la medicina, las otras artes, filosofía, matemáticas, un poco el tema de biología. Entonces ya arranca como todo este tema, que da una evolución, un empujón más para la época. Y lo otro que tuvo un impacto es el descubrimiento de América, que uno ve el renacimiento lejano de lo que pasó en América, pero no, ese fue un impulso, porque era una inyección de dinero y de metales y de piedras y de muchas cosas que hicieron que Europa también tuviera una evolución y un mayor dinamismo en la economía y en toda la sociedad. Entonces uno se pone a pensar, o yo analizo, de lo que sucedió en la época. Fue una época como cuando uno lo tienen encerrado mucho tiempo y lo sueltan. Sale uno a vivir, a experimentar, a relacionarse con todo lo que sucedía o todo lo que había en el mundo que era prohibido.
Entonces yo creo que es un despertar de todas las ciencias, de toda la industria, de las sociedades, de las costumbres, y ya comienza a verse como un tema de calidad de vida. Entonces ya invertían más en prendas de vestir, en joyas, en ciertas vanidades, en ciertas cosas de la sociedad que hicieron que el nivel de vida subiera. Ya no era solamente invertir en iglesias, en el castillo del rey, de las grandes familias. No, ya comenzó el tema de la arquitectura de las ciudades, de las villas. Entonces hay una evolución para el tema de bienestar social de todos los ciudadanos, no era de unos pocos, sino pues ya comenzó como a agrandarse. Y el tema del conocimiento, a raíz pues de lo que comentaba de la imprenta, que yo creo que ese es como el gran motor de esta época. Pues temas de renacimiento, en temas de pinturas, que creo que es lo que más hubo en este tiempo, pues está la Mona Lisa, está la Última Cena, está la Capilla Sistina, están los retratos de todas estas familias burgueses, que estos retratos tenían un gran impacto, que era el tema de los detalles y del fondo y de la profundidad. Entonces ya habían otras maneras de ver la pintura, ya no era solamente el tema religioso como lo hablaba, sino también ya había temas de paisajes y de retratos, que eso es como el gran cambio que hay. Y pues el tema de la belleza, uno ve Venecia, los arquitectos, esos puentes que hay en Venecia, uno va a Florencia, las catedrales, el detalle en las casas, las terminaciones, la organización. Entonces hay una gran evolución tanto en pintura, en arquitectura claramente, pero el gran cambio es un cambio de pensamiento. Entonces entra el tema de la filosofía. Entonces hay pensadores, que los pensadores en esa época iban arraigados al arte. Y después de esto ya como que la filosofía iba por un lado, y por el otro lado iba todo el tema del arte. Entonces ahí en esa época hay una fusión chévere, que los pensadores ayudaban a solucionar o a dar una guía o una luz para ciertos problemas que había en la sociedad, que eso se ha perdido. O pues bueno, lo pienso de esa manera, no sé si están así, pero para mí realmente creo que eso sí se ha como desligado un poco. Pues, gran conclusión, yo creo que la humanidad ahorita necesita un renacer. Un renacer, sí, muchos dicen sí, tenemos comunicación, tenemos mucho conocimiento, pero es un conocimiento manipulado muchas veces. Entonces yo creo que nos toca volver o para mí, a pensar en esas necesidades de la sociedad, que es como yo trato como de ligar de lo que sucede en un pasado, en una historia. Como dicen por ahí, cuando uno conoce la historia no se vuelve a repetir, o la puede utilizar para mejorarla. Entonces yo creo que falta volver como esa motivación, como que nos vuelvan a soltar, y realmente todos pensar en un bienestar general. Pues ahorita claramente lo que sucedió con el tema del COVID lo relaciono mucho con la peste negra, que desarrollaron una vacuna en un tiempo récord. Entonces dice uno, el mundo funciona cuando hay necesidades, o el ser humano saca lo mejor o lo peor en ciertas circunstancias. Entonces yo creo que ese es como mi comentario. Yo creo que nos falta otro renacer, otro renacimiento, otra época donde realmente se da un impacto para dejar buenas cosas. Y yo creo que este renacer no es un renacer para idealizarse, sino de pronto para cuidar, y ya con tanta tecnología, tanto conocimiento, tanto es como tratar de mejorar y tener un equilibrio con la naturaleza, un equilibrio con la sociedad, un equilibrio con el medio ambiente, un equilibrio a nivel espiritual y emocional. Es como lo que yo en este momento saco de todo lo que he visto, de lo que he leído, de lo que he vivido, y pues ese es como mi aporte a esta clase.
Muchas gracias a todos por su tiempo y por ver este video. Gracias.